Estamos listos una vez más para estudiar la palabra del Señor en esta noche. Es un placer grande una vez más encontrarnos a través de este medio. Vamos a continuar con la serie que ya empezamos por algunas semanas atrás. Estamos viendo la iglesia que Dios desea. Y hemos visto ya 4 capítulos en función a este tema. Y el primer capítulo que estuvimos viendo y hablando era que la iglesia que Dios desea debe ser caracterizada por el amor. La número 2 estuvimos hablando ahí de que debemos ser firmes en las dificultades. El número 3, inflexible con la verdad. Y el número 4 que estuvimos estudiando la semana anterior, estuvimos hablando allí de firme en la pureza. Hoy, esta noche, vamos a continuar con la quinta lección y va a referirse el tema en cuanto a vigilante con la complacencia. La complacencia hasta cierto punto es dañina, es peligrosa, porque esto nos conforma, esto nos acomoda a un estilo de vida. Y si hablamos de la iglesia cae de alguna otra manera en una pereza espiritual y no cumple o no hace las cosas en función en la manera que Dios desea que haga. Entonces, la idea central de esta lección es que mantente vigilante y concentrado en las cosas de Dios. Usted y yo debemos estar vigilantes en todo tiempo. La Biblia nos manda que debemos estar velando, la Biblia nos manda que debemos estar creciendo, el Señor nos manda examinar nuestra vida y identificar realmente si nos hemos quedado paralizados, si hemos dejado de producir los frutos y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Pensando en esto, ¿qué tan importante es para usted la seguridad? De hecho, es muy importante cuando hablamos de seguridad y hemos pensado o queremos tener tranquilidad y seguridad en nuestro ambiente en el cual vivimos. Si bien es cierto, hay tantas causas que producen inseguridad, pero dentro de lo posible nosotros estamos muy preocupados en nuestra seguridad diaria. Pero cuando hablamos de una seguridad espiritual, obviamente debemos también estar muy atentos a lo que nos dice la palabra del Señor. Como dije, la complacencia es un problema que pronto se convierte en un pecado porque la iglesia pierde el rumbo, la iglesia pierde el propósito con el cual Dios la ha establecido. La fe de cada creyente es inestimablemente es muy valiosa y realmente de alto valor, ¿sí? Y muchos están descuidados con ella. Cuando hablamos de la fe, obviamente, como dije, es muy valiosa y lo cierto es que muchas personas están descuidando o han descuidado su fe y están de alguna otra manera complacidos con quienes son. Son cristianos que no crecen, son cristianos que están paralizados, son cristianos que en vez de ir avanzando, se puede decir, están retrocediendo con su fe, ya no sienten la misma pasión que antes, ya no tienen el mismo compromiso que antes, ya no las cosas del Señor, ya no les mueve su corazón, ya no son tan sensibles a vivir en la manera que antes lo hacían. Entonces vamos a ver el ejemplo de esta quinta iglesia aquí en Apocalipsis. Vamos a empezar nuestra lectura en el capítulo 3 esta noche. Apocalipsis capítulo 3, vamos a dar lectura a los primeros 2 versículos que encontramos aquí en este capítulo. La palabra del Señor nos dice aquí: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amados, nunca debemos olvidar que mientras Dios sigue obrando en este mundo, redimiendo al pecador, ¿qué nos hace pensar que tenemos derecho a descansar? El trabajo que nosotros hayamos hecho para el Señor y las cosas que hayamos logrado no nos dan lugar o no nos dan puerta abierta a tomarnos un descanso.
Cada uno de nosotros estamos llamados a servir al Señor. Cada uno de nosotros estamos llamados a cumplir los propósitos que Dios tiene para nuestra vida personal y obviamente en la vida de nuestra iglesia, de nuestra amada iglesia. Es triste ver cómo muchos creyentes son inactivos, no hacen nada por la obra del Señor, a pesar de que el Señor los esté llamando a producir fruto, a pesar de que el Señor les ha comisionado una responsabilidad, una tarea de alcanzar a los perdidos para Cristo a través del Evangelio. Entonces, esta iglesia de aquí de Sardis, el Señor está hablando claramente con ellos. Y debemos recordar en las manos de quién estamos. Nuestra iglesia está en manos de Jesús. Y esta iglesia del cual usted y yo formamos parte no nos pertenece a nosotros, no es nuestra, no es mía, no es de los hermanos de americanos, no es de nuestra iglesia madre de Quito, no, esta obra pertenece a Jesús. Él es el dueño de la iglesia. Él fue quien la estableció, Él fue quien la fundó y Él es Él quien está ministrando y llevando adelante. Entonces, cuando tenemos esto en mente, nada debe hacernos pensar que debemos pararnos. En estos días de esta pandemia, la iglesia no ha podido desarrollar su trabajo normalmente como lo teníamos antes. No tenemos la libertad que teníamos antes. De hecho, hablando de nosotros, nosotros generalmente cada cierto tiempo, cada ciertos meses teníamos planes evangelísticos en el cual salíamos con grupos, íbamos a comunidades compartiendo el evangelio. Ahora no es tan fácil. No es tan fácil por este tema del COVID. No podemos reunirnos en grupos grandes, debemos tener los cuidados necesarios, pero estamos llamados a seguir predicando el Evangelio. Y lo cierto es que usted y yo como iglesia debemos ver las estrategias en las cuales podemos producir fruto en nuestros días. Si bien es cierto, por más que estén las restricciones, por más que no nos hayamos reunido físicamente en algún momento, lo cierto es que la iglesia nunca paró. Y el Señor estaba hablando aquí en Apocalipsis 3 con la iglesia de Sardis. Entonces debemos también recordemos que el Señor rechaza toda presunción. Jesús no pierde tiempo en alertar a la iglesia de su condición precaria. Aquí Él estaba hablando de que tienes nombre, de que estás viva, pero en realidad está muerta. Es decir, en otras palabras, lo que el Señor estaba dejando en evidencia es que la iglesia no estaba cumpliendo el propósito con el cual Él ha establecido. Como dije, la complacencia es algo malo, la complacencia es algo tóxico para la iglesia. Estamos nosotros tomando el ejemplo de Tena, estamos por la gracia del Señor ya 10 años acá establecidos como iglesia local. Y si bien es cierto, en todos estos años hemos visto muchas cosas que el Señor ha hecho a través de todo este tiempo. Muchas personas han conocido a Cristo, familias se han vuelto parte de esta iglesia, pero también hay cosas que no son tan agradables de muchas personas que han estado un poco de tiempo acá y se fueron y ya no están en una iglesia y ya no están en los caminos del Señor. Entonces, nuestra meta, nuestro deseo es que más personas vayan conociendo el Evangelio de Cristo y no solamente eso, sino también que sean parte, que se añadan a la iglesia local y que vayan creciendo en su vida espiritual. Otra cosa que podemos ver aquí en estos pasajes es que recordemos que el Señor nos llama al arrepentimiento. Sus palabras iniciales fueron que con el fin de estremecerlos, aquí hablando de la iglesia de Sardis, con el fin de estremecerlos, con el hecho de que estaban muertos si no había un cambio inmediato en su vida. Hermanos, la iglesia no debe conformarse, la iglesia no debe estar tranquila con lo que hemos logrado a través del Señor. Siempre debemos tener esa hambre espiritual, siempre debemos tener el deseo de que uno más es importante al conocimiento de Cristo. Aquí viene una pregunta. ¿Qué cosa te ha distraído del Evangelio? Como dije, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos diferentes, podemos decirlo así. Y nos es difícil hacer las predicaciones, compartir el Evangelio como lo era antes. Era más fácil hacerlo.
Pero eso no implica que debemos pararnos, eso no implica que la necesidad existe. Ahora más que nunca el mundo necesita escuchar del Salvador, que en Él hay esperanza, que en Él hay paz, que en Él hay gozo. Hay gente que no sabe qué hacer, hay gente que está angustiada, hay gente que está desesperada, hay gente que está afanada. Y la solución de todo esto, es lo cierto, es que Cristo, llegando a su vida, va a dar propósito a la vida de la persona, del perdido, del incrédulo. Entonces tenemos la tarea nosotros de no ser una iglesia muerta, de rescatar, como decía aquí, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y lo poquito que quedaba, el Señor está animando otra vez a levantarse y a no perder el propósito principal. Versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La vigilancia es sumamente importante. Hemos hablado en los otros ejemplos de las iglesias que ya hemos visto, hemos hablado del tema doctrinal, hemos hablado de cuán importante es identificar una doctrina, un pensamiento que puede estar dentro de la iglesia y que puede dañar a la iglesia. Entonces, aquí en este pasaje nos dice que debemos estar vigilantes, que debemos estar velando y ver los resultados que estamos obteniendo como iglesia. Hermanos, no es tiempo para seguir pasivos, no es tiempo para quedarnos quietos, es tiempo de seguir anunciando, es tiempo de seguir hablando, es tiempo de no perder las oportunidades que tenemos ante las personas, ante nuestros amigos, ante nuestros familiares. Es tiempo de abrir nuestra boca y de compartir el Evangelio de Cristo. Podemos ver aquí la importancia de guardar el depósito que hemos recibido a través del Señor. Jesús reta a la iglesia a atesorar su Evangelio. El Evangelio que lo alcanzó a usted, ese Evangelio que me ha alcanzado a mí también para salvación, necesita ser no solamente guardado con fidelidad, no solamente atesorado, sino compartido con otros. Lo otro que podemos ver aquí, el peligro de ser víctima de la complacencia. Jesús afirma la posibilidad de caer víctima de la complacencia y Jesús advierte: hermanos, cuidado con conformarnos. Cuidado con estar tranquilos con lo que tenemos, con lo que hemos logrado en el Señor. Y como dije, lo cierto es que muchas vidas de cristianos se han quedado ahí paralizadas, que no tienen frutos, que están allí viviendo de una manera confortable y realmente han alcanzado poco. Jesús advierte y Él está diciendo aquí: si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Usted sabe que el ladrón no le avisa cuándo va a llegar. Eso implica que usted debe estar no solamente velando, sino activo, debe estar haciendo las cosas que el Señor le ha mandado hacer. En los Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, versículo 4 al 6, Pablo nos asegura, dice aquí: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces vemos aquí que ese evangelio, esta palabra que el Señor ha puesto en nuestra vida, no solamente nos ha transformado, sino nos dice que somos luz y que debemos vivir tales como en la manera que el Señor quiere que lo hagamos. La incertidumbre, otra cosa que podemos ver aquí, la incertidumbre causada por la complacencia. Hermanos, hay cristianos que viven con inseguridades. Hay cristianos que viven con preocupaciones. Hay cristianos que viven afanados. Y lo cierto es que no debe ser así. Nosotros sabemos muy bien en quién hemos creído. Nosotros sabemos muy bien quién es nuestro Dios, quién vive dentro de mí y la paz y la tranquilidad y la seguridad que Él nos da. No debemos tener dudas, no debemos tener temor, no debemos perder el orden, no debemos perder la dirección en la cual el Señor quiere que nos movamos. Debemos estar atentos. Y para ir terminando, el versículo 4 al 6 nos está diciendo: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras
y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué lindo es saber, qué maravilloso es saber, mis hermanos, que hay hermanos en muchas iglesias que realmente son fieles. Hay hermanos que a pesar de lo que viven, a pesar de lo que enfrentan, y a pesar que aún en la iglesia si no está caminando como debería, ellos se han mantenido firmes. Eso está diciendo aquí el Señor de esta iglesia de Sardis. Un buen grupo de esta iglesia había perdido la dirección correcta. Había perdido el norte, por decirlo así, pero había otras personas aquí que permanecían fieles. Y el Señor le da su promesa aquí de reconocerlos porque los identifica como dignos. Entonces, aquí sale otra pregunta. ¿Hay algún aspecto de tu fe que te haya debilitado? Y puede ser que sí. Y puede ser que en estos momentos de esta pandemia quizás hayas dudado del poder de Dios, hayas dudado del cuidado de Dios. Y lo cierto es, hermanos, que hay gente que en este tiempo de dificultades se ha ido de la casa del Señor. No han regresado a sus iglesias, no se congregan, no están conectándose vía virtual. Lo cierto es que muchos están allá en el mundo. Muchos están con su fe paralizadas, están allí a punto de morir, como decía la primera parte de este capítulo 3. Dicen que están vivos, pero están muertos. Si su vida no está depositada en las manos del Señor y no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, ¿qué tipo de vida es? Si estás dedicando el tiempo y girando tu vida en cosas que no tienen propósitos eternos, déjame decirte que no tiene sentido. Por eso aquí el Señor nos anima a que su iglesia debe tener propósito, a que tu vida debe tener sentido, a que tu vida debe girar o debes caminar en función a lo que Él dice, en función a lo que Él desea. Mira, una vida que cuenta solamente es a través de nuestro Señor. Aparte de Él, nada de lo que haga en este mundo tendrá un efecto eterno. Solamente con el Señor lo tenemos todo. Entonces no es que vivo la vida porque el aire es libre. No, hermanos. No, amigos, si estás sin Cristo, busca el perdón de Jesucristo. Busca ese evangelio que te va a salvar, que te va a transformar. Ese evangelio que te va a dar esperanza. Ese evangelio que te va a conducir al Señor Jesús y Él te dará vida eterna, descanso eterno. El vigilante se mantiene limpio y sin mancha ante el Señor. Qué bendición es con aquellas personas que no han manchado su nombre y que no se han involucrado en los pecados de la complacencia espiritual. Si tu vida puedes ver, identificar que estás paralizado en el área espiritual, es tiempo de que te levantes. Hay otro pasaje en la Biblia, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El arrepentimiento puede recobrar la dignidad del creyente justificado. Jesús promete que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hay promesas del Señor para quienes no claudican, para quienes no se rinden. Hay promesas del Señor para quienes, a pesar de todo lo que estemos viviendo y enfrentando, siguen caminando y siguen manteniéndose firmes. Hay promesas del Señor. Hermanos, el fin del mundo no es el COVID-19. No es que esta pandemia va a desaparecer al ser humano. No, porque eso no dice la Biblia. La Biblia habla de eventos futuros por venir. Hay cosas que están sucediendo. Dentro de todo esto, lo que estamos viviendo, hay cosas que se alinean a algo más grande que está por venir y que es la segunda venida de nuestro Señor, el rapto de la iglesia. Hay un milenio por delante, hay una tribulación, entonces hay cosas, hay eventos que van a suceder y que deben suceder porque están en la Escritura. Pero mientras todo esto pasa, mientras esperamos que Cristo venga por nosotros, mantengámonos firmes.
No nos mantengamos complacidos con lo que ya hemos logrado, sino con nuestra mente, con nuestra visión y misión de seguir adelante, viviendo y haciendo lo que Dios quiere que usted y yo haga. El arrepentimiento será reconocido ante el trono celestial, como lo decía el versículo 5, la parte B. Dios reconoce a los verdaderos vencedores porque muestran todo lo que valora. Jesús promete: y confesaré su nombre delante de mi Padre. Imagínate cuando el Señor esté mencionando tu nombre delante de Dios. Y este es mi hijo tal, que fue fiel, que se mantuvo firme, que estuvo haciendo la obra a pesar de todo. Qué lindo será que Jesús utilice nuestro nombre delante del Padre para indicar de que fuimos fieles a pesar de todo. En conclusión, la aplicación número 1, confiesa. Arrepiéntete de tu pecado, pídele perdón a Dios por tu complacencia y pide ser lleno del Espíritu Santo. Si tú puedes ver, identificar que tu vida espiritual no está creciendo, más bien puedes ver un decrecimiento, puedes ver que te estás volviendo carnal, que te estás involucrando en los pecados, pídele perdón a Dios y regresa al camino correcto. Tu tiempo se está acabando en esta tierra. Y si no estás dando los frutos eternos, entonces no tendrás propósito alguno. Pídele perdón a Dios y pídele que te devuelva el gozo de la salvación. Como decía, ya hay un salmo donde David hace su oración y donde él pide perdón, donde él se arrepiente y donde él le pide a Dios que le devuelva ese deseo, esa hambre que él tenía antes con el Señor. Y si ese es tu caso, que has perdido el deseo, que has perdido la pasión por las cosas de Dios, arrepiéntete y pídele perdón al Señor y dile que te ayude a empezar una vez más y a estar en el camino correcto. Número 2, camina. Pon tu fe a trabajar y anda con la llenura del Espíritu Santo. No desperdicies las oportunidades que Dios te da. Ningún trabajo es menos que otro. Compartir del amor de Cristo con alguien es importante. Invitar a alguien a la iglesia es importante. Orar por alguien es importante. Y tú y yo estamos llamados a seguir proclamando el Evangelio y estamos llamados a seguir llevando adelante la obra del Señor. Y tú puedes ser muy importante, invitando gente a la iglesia, invitando a tus vecinos, invitando a tus amigos. Juntos podemos seguir alcanzando más almas para Cristo. Y lo último, número 3, la aplicación número 3, agradece. Expresas tu gratitud a Dios que te ha perdonado y vive por Cristo como tu Señor y Salvador por el resto de tu vida. Nuestro paso en esta tierra es corto, pronto nos habremos ido. Y lo cierto es que tú y yo tenemos propósitos de Dios aquí en esta vida, en esta tierra. Y como te decía, no te quedes paralizado. No te conformes con lo que ya has logrado, con lo que ya has hecho, sino más bien, como decía el apóstol Pablo, mi meta está adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, tú y yo tenemos la obligación y la responsabilidad de seguir alcanzando nuevas almas para Cristo. Tú puedes hacer el trabajo, tráelos acá a la iglesia y aquí ellos van a escuchar el mensaje y aquí ellos tendrán la oportunidad de pedir perdón al Señor y aquí a alguien podrá abrirles la Biblia y conducirlos a Cristo si es el caso de que no lo pudieras hacer tú. Terminemos orando. Bendito Dios, Padre bueno, Padre santo, te damos las gracias, Señor, por el amor tuyo para con nosotros. Te damos las gracias, Señor, por el ejemplo de esta iglesia de Sardis, mi Dios, que podemos ver, Señor, de cómo tú le estabas animando, Señor, a seguir adelante, de corregir los errores que estaban practicando. Y es lo que te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a ver nuestros errores, a identificar las áreas que estamos fallando y, mi Padre, ayudándonos a permanecer leales y a no conformarnos, Señor, sino más bien a seguir proclamando y a seguir caminando hasta el día que tú vengas por nosotros. Te agradecemos, Dios, por esta noche y por todos mis hermanos que se han dado cita al estudio de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y el día domingo estaremos aquí en la iglesia presencialmente a las 10 de la mañana. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.